Tres. Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, muy buenos días. En esta oportunidad hablaremos de las necesidades de los derechos humanos. Para ello tenemos, primero, como siempre ya sabemos, un conjunto de preguntas motivadoras que te van a llevar a la reflexión. Dice, ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué consideras, qué derecho consideras que más se viola en nuestro país? O sea, no se respeta. ¿Y por qué? Y una pregunta retadora. ¿Por qué crees que es necesario que los derechos, que se respeten los derechos humanos de las personas? Es un aspecto muy importante. Estas preguntas lo desarrollas en la parte inicial de la hoja y luego de ello imprimes la hoja y vamos a ver el día de hoy necesidad de los derechos humanos. ¿Sí? Vamos a ver por qué son necesarios los derechos humanos. A ver, los derechos son importantes porque en primer lugar tenemos que reconocernos que todos somos distintos, diferentes, tenemos diversos colores de piel, costumbres, lenguas, tradiciones, etc. Pero hay una simple condición, todos pertenecemos a la raza humana, ¿no? Por ser personas y ser elemento importante de esta sociedad se nos otorga un conjunto de derechos y libertades y que todos debemos de respetar. Todos tenemos derecho y todos debemos de respetar los derechos. Entonces, los países, las instituciones deben de respetar los derechos individuales de cada persona. De ahí que los derechos humanos no deben de ser cuestionados en ningún lugar del mundo. ¿Cuáles son esos principales derechos necesarios para todo ser humano? Tenemos el derecho a la vida, que es el derecho más importante. Sin el derecho a la vida no van a existir otros derechos. El derecho que te garantice la libertad de poder desplazarte, opinar, hablar. Derecho a tener una seguridad, a que respeten tu vida. Derecho de género, ¿no? Que tenemos cada uno, varón, mujer. El derecho a la protección a las minorías, que requieren atención especial, como por ejemplo los discapacitados, los niños, los ancianos. Y también se han creado instituciones que velan por el cumplimiento y el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, dentro de la Organización de las Naciones Unidas existe el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, la eliminación de la discriminación de la mujer. En caso de la discriminación todavía se pueden observar, por ejemplo, en el país, ¿no?, hechos y circunstancias en las cuales se discrimina a las personas por su origen, sea de la sierra, de la selva, o por su condición económica, o por la misma situación de mujer, o las minorías como los homosexuales, que también son discriminados en el país. El gran problema es que vivimos en una sociedad que no hay cultura, no hay educación, hay mucha ignorancia, entonces, y desconocimiento de las leyes básicas. Entonces, por eso que se tiene una visión equivocada de los derechos humanos. Entonces, ahí está la labor de las instituciones y de los gobiernos locales, gobiernos regionales, de difundir y el respeto de cada uno de estos derechos. Y que estos derechos entren en vigor, que se apliquen y se respeten de manera adecuada, y porque es importante ella en la formación y la construcción de ciudadanos. Por ejemplo, ¿no?, si nosotros sabemos que tenemos derechos a una salud, del Estado es quien debería de preocuparse por brindarnos las condiciones mínimas de salud, tener equipados los hospitales, con medicamentos, sobre todo en una situación tan crítica como ahora lo vivimos en una pandemia del coronavirus. Consideramos que son aspectos importantes a tener en cuenta. Y esas comisiones que se instalan en los países, tanto a nivel local, nacional, deben de promover la defensa de los derechos, el respeto a la vida, de darle seguridad. Vivimos en una sociedad totalmente insegura, en donde lamentablemente no existe la protección de los derechos humanos. Vayamos a ver algunas imágenes. Los derechos humanos, ¿por qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a la propia condición del ser humano, sin distinción de raza, credo, condición política, social, económica. Derecho a la vida, son derechos importantes.
estos derechos que nos otorgan a nosotros como condición de privilegio por la misma condición de ser humano, existe un derecho fundamental, que ya te lo acabo de mencionar, que es el derecho a la vida. Sin ese derecho no existen los demás derechos. El derecho en el cual el Estado tiene que preocuparse de brindar las condiciones mínimas de salubridad en esta época de pandemia. De igual manera, la protección que deben dar las empresas o las flexibilidades o facilidades en cuanto al trabajo. Todos somos iguales ante la ley. No existe ningún tipo de discriminación. Son derechos fundamentales e importantes para el ser humano. Entonces, cada uno de estos derechos tienen que ser respetados por las instituciones, por las personas y por el Estado. De esa manera se garantiza la necesidad y la existencia del ser humano. ¿Qué vas a hacer ahora? Construye tu aprendizaje. Vas a elaborar un resumen del tema que te he planteado sobre necesidad de derechos humanos, aplicas lo aprendido, qué hacer para que se respeten los derechos de las personas, respondes también allí, y complementas tu aprendizaje con un video sobre los derechos humanos que lo vas a encontrar en Chamilo, de igual manera la guía y la explicación de esta clase. Y responderás de qué nos habla esta guía. Finalmente, ilustrarás tu cuaderno de esta semana. Entonces, hoy día hemos hablado acerca de la importancia y la necesidad de tener derechos humanos, de que estos derechos nos los respeten, nos los valoren por nuestra misma condición de ser humano. Ese es, chicos, un elemento fundamental para el ser humano, que nos garanticen el respeto de nuestros derechos, pero que también nosotros seamos conscientes de que tenemos que respetar el derecho de las demás personas. Nosotros no podemos exigir nuestros derechos si también las otras personas nos exigen que les respetemos sus propios derechos. Un aspecto muy importante que tú tienes que tomar en consideración. Tus derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás. De mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias.